Y yo quiero más o menos, porque yo creo que es un caso muy particular y muy peculiar tuyo, quiero que puntualices un poquito en cómo empezaste en el gimnasio aquí en España, porque obviamente tienes una masa muscular increíble, lógicamente. Entonces quiero que comentes un poquito, más o menos, cómo empezaste, porque, pues, para los que no lo sepáis, Alejandro es un chico que también es entrenador y que sabe muchísimo de entrenamiento, sobre todo de entrenamiento de lo que vienes haciendo, que es culturismo, pero es una auténtica pasada la cantidad de técnicas avanzadas que conoce, que maneja, que domina y que las quiere empezar a introducir en el powerlifting, y es una cosa de la que voy a hablar ahora después, una vez pues comentes un poquito más o menos pues ese inicio que tuviste con el culturismo natural, por así decirlo. Sí, nada, yo en el culturismo soy partidario de trabajar por bloques también, porque yo creo que en sí la fuerza, por así decirlo, es la base. Tú no puedes hacerte grande sin antes estar fuerte, porque es como tirar del carro en varias direcciones. O sea, quieres estimular una masa muscular y una base que aún no tienes construida. Entonces, para mí, en el culturismo es la fuerza, por así decirlo. Ya luego sí que podemos entrar en otros bloques más específicos, podemos alargar el periodo de hipertrofia y tal, pero si no partes de una base de fuerza y tener una buena base, es imposible con entrar en masa muscular. Totalmente. Luego, el power, pues obviamente es la fuerza pura. O sea, tú compites levantando la máxima cantidad de kilos para intentar ganar. Totalmente. Y pues obviamente ya luego sí que la hipertrofia y todo lo demás va acorde a ese aumento de fuerza. Aunque el culturismo sea un poco diferente, ese aumento de fuerza lo quieres llevar a más rangos hipertróficos, pero bueno, la programación es básicamente eso. O sea, es como algo inverso, pero sí que tiene sinergia. Claro. Lo que pasa es que ya depende de cómo lo enfatices. Exacto. Si vas más enfatizado a hipertrofia, pues obviamente necesitas un lapsus de tiempo mucho más grandes y más enfocado a la hipertrofia. Es como viceversa, la fuerza la trasladas a hipertrofia y luego en el power. Exacto. Lo contrario. Totalmente. Al final las bases son las mismas, solo que cambias un matiz de que si eres un atleta de hipertrofia o un atleta de fuerza. No, y encima, o sea, más o menos de lo que voy a hablar ahora, es que muchas veces en el powerlifting siempre intentamos como que el entrenador como que guíe el camino, ¿sabes? Y realmente no debería de ser así. O sea, quiero decir, yo a ti no te voy a entrenar igual que a una persona que tan solo ha hecho powerlifting, ¿sabes? Al final tú tienes unos gustos, tienes unas preferencias y sobre todo tienes una cultura del entrenamiento. ¿Por qué? Porque para ti hay una cosa que es muy importante, que es esa base muscular, que es esa base de fuerza. Que para otras personas, a lo mejor pues ya no es esa cultura que tiene o esa idea, esa creencia, sino que es más bien el gusto y el querer hacer básicos, entrenar de forma muy específica. Entonces a lo que vengo a hablar más o menos ahora mismo es que contigo hemos tocado, como por así decirlo, en la preparación, teniendo en cuenta este historial deportivo, del que siempre hablamos del contexto, del historial deportivo, el historial clínico y demás, y al final algo muy importante es entrenar a gusto al atleta, ¿sabes? Claro. Y a gusto a lo que viene haciendo, porque si yo en el primer bloque de entrenamiento hubiese cogido tu entrenamiento y le hubiese dado la vuelta por completo, no hubiese funcionado, y encima teníamos 4 semanas y yo creo que en ningún momento le hemos dado la vuelta del todo, sino que básicamente ha sido, de hecho, con Ale me suelo sentar mucho a hablar, cada 2 por 3 nos tomamos un cafecito, nos gusta. Y nos llevamos cada uno su portátil y ponemos cosas en común. Debatir, exactamente. Y muchas veces debatimos literalmente, oye, tal, pues ¿y por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? Pero debatir rollo sanamente, lógicamente. Al final, Alejandro, pues resulta que es muy nuevo en el powerlifting y que encima ha empezado y tiene un nivel altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es el calendario competitivo es apretado, no nos da tiempo como tal a probar cosas nuevas o a probar cosas que tengamos ese chance a fallar, por así decirlo, sino que todos los bloques tienen que ser productivos y que al final cuando pues preparamos un macrociclo la idea es repetirlo lo máximo posible. Entonces, pues a modo de seleccionar lo mejor posible pues cada una de las tomas de decisiones que tomamos, pues al final siempre solemos pues sentarnos, al igual que con cualquier atleta. Lo que pasa es que el caso en este caso de Ale, es que quiere aprender y tiene esa peculiaridad que tienes, que en plan que quieres aprender por encima de todo.
Y entonces es algo que me gusta siempre como adecuarme, en este caso también al atleta, igual que me adecuo en sus entrenamientos, también me voy a adecuar en sus necesidades. Si tu objetivo es aprender por encima de todo, pues aprenderemos los dos juntos. Yo, por ejemplo, aprendo, siempre lo digo un montón, que aprendo muchísimo de todos vosotros, siempre, de absolutamente todos, tanto del más novato, porque llevo tanto a gente que no ha tocado una pesa en su vida, como a gente como Alejandro, que pues son prodigios del deporte, que son Ferraris, literalmente, y que pues lógicamente van a progresar muchísimo, al igual que también pues aprendo un montonazo del campeón de Europa, de Iván Gabaldón, que a ver si lo traigo un día que hablar, a que nos cuente un poquito cómo ve él el deporte, porque es bastante interesante también.